Hola, hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos suscriptores. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, en el episodio de hoy les voy a estar comentando acerca de una plataforma llamada Userfell. Userfell. Esta plataforma es una plataforma interesante porque les va a permitir a ustedes generar muchos ingresos mensuales a partir de 3 a $30 por dar opinión por productos y servicios que están dentro de organizaciones, de marcas específicas y de renombre internacional. Así que bueno, hoy les voy a estar comentando en la primera parte de este video. Les voy a estar comentando lo que es el modo de cómo ustedes pueden trabajar dentro de la página. Y en la segunda parte del video les voy a decir cómo es el proceso de registro. Así que es importante que se queden hasta el final. No se me vayan, quédense hasta el final del video para que vean todo el proceso. Ok, en la primera parte de este video, como lo dije, voy a explicarles el modo con el cual ustedes van a trabajar. En primer lugar, ustedes cuando vayan a hacer el proceso de registro dentro de esta página que se llama Userfield, que es una página que le va a permitir, por supuesto, hacer un proceso de preguntas de opinión, ¿ok? Estas preguntas de opinión sencillamente son preguntas que lo que hacen es como verificar o lo que hacen es como cubrir o buscar soluciones a lo que sería el proceso de marketing, el proceso de lo que sería atención al cliente, lo que sería de cualquier producto, de cualquier servicio que está dentro de estas organizaciones. Entonces esto es lo que busca la empresa, la plataforma Userfield. Él busca hacer proceso de opiniones de estas marcas para buscar la solución a diversos problemas que existen. ¿Okay? Por eso es importante que esta empresa utiliza mucho personas como usted, como yo, que somos personas como para ellos que somos probadores. ¿Okay? Ellos lo utilizan como decir probadores porque son probadores de pruebas, hacen pruebas distintas información, de distinta información dentro de lo que es estos sistemas de marketing o estos sistemas de marketing dentro de una plataforma específica, como lo tal dentro de un sistema de productos, como tal dentro de estos productos. Entonces, en primer lugar, el modo de trabajo es muy sencillo. Ustedes tienen el modo de trabajo que es, en primer lugar, cuando ustedes se registran dentro de la plataforma, cuando ustedes se registran dentro de la plataforma, ustedes les van a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas van relacionadas con las preguntas que le van a hacer para la clasificación para ser clasificados dentro del proceso de las preguntas de opinión. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta esas preguntas que le van a hacer en el proceso de registro. Cuando ustedes se vayan a registrar, que eso lo vamos a ver en la otra parte del video, tienen que tomar en cuenta muy bien eso que les estoy explicando para que no vayan a cometer errores a la hora de el proceso de las preguntas de clasificación para las preguntas de opinión, porque ustedes les van a hacer unas preguntas de clasificación, ustedes van a ser clasificados para ser personas que van a hacer un proceso de probadores, o sea, van a ser clasificados para ser probadores dentro de esta plataforma. Es bueno recalcar que la empresa, que esta plataforma tiene más de 500 organizadores o 500 marcas dentro de ella y tiene más de 85.000 personas como usted, como yo, que están trabajando como probadores, ¿ok? Dentro de la plataforma. Ok, entonces eso es como en primer lugar. Como en segundo lugar, o sea, el segundo modo que tenemos es no colocar un idioma que ustedes no sepan, un idioma que por eso ustedes digan, bueno, yo no sé, yo sé, mi idioma nativo es español, ¿ok? Eso yo mi idioma que yo sé más fluido es el español. Yo no puedo colocar como idioma fluido inglés, ni puedo colocar alemán, ni puedo colocar portugués, porque yo no sé el portugués ni el alemán fluidamente.
Así que ustedes no cometan ese error. Si ustedes, su idioma nativo es español, coloquen el español. Si ustedes no tienen otro idioma con la cual ustedes no hablen fluido, no escriban, no hagan todo, no coloquen nada de eso, coloquen español. Ahora, si ustedes, por lo contrario, ustedes saben muy bien el inglés, lo hablan muy bien, lo escriben perfectamente, coloquen como idioma fluido inglés, portugués, alemán, etcétera. Cualquier idioma que ustedes fluidamente lo sepan trabajar, ¿ok? Eso es otra cosa importante. La otra es que en el tercer modo de trabajo es cuando ustedes vayan a ir al proceso de trabajar directamente como, o sea, que tienen que tener tres artefactos en este caso. Pueden tener una Lactos, como pueden tener una computadora de mesa, como pueden tener un teléfono móvil inteligente. Estos tres artefactos, señores, que lo más importante es que tenga activado el micrófono. Que tenga activado el micrófono para que se escuche bien a la hora de ustedes hacer la opinión dentro de lo que es la plataforma como tal cuando empiecen la pregunta de opinión. Ya yo les voy a explicar el por qué, ¿ok? Pero tienen que tener activado el dispositivo de micrófono activo para que se escuche claramente y no puede haber ningún ruido de fondo, ningún grito, tienen que estar relajados, calmados, ¿ok? Para que se escuche muy bien la respuesta que ustedes vayan a dar. Como cuarto modo, ¿ok? Como cuarto modo, no es necesario que ustedes, a la hora de ustedes aplicar dentro de la plataforma, no es necesario que ustedes cuando den una respuesta dentro de esas preguntas de opinión, den una respuesta donde tengan que colocar o adicionar los datos de la tarjeta de crédito. No es necesario colocar ningún dato real de tarjeta de crédito, ninguno. No tienen que estar comprando nada, no tienen que hacer nada por el estilo, estar comprando, adicionando sus datos reales, no. En este sentido, ustedes pueden colocar un dato ficticio, no hay ningún problema, no hay necesidad de estar comprando nada realmente, ¿ok? Simplemente si es necesario dentro de esa pregunta de opinión, si es necesario colocar datos de una tarjeta X o los mandan a colocar datos de una tarjeta X, coloquen datos que no sean reales, datos ficticios. Y como quinto modo, que ya lo había hablado, el por qué es porque ustedes dentro de esto tiene relación con la pregunta que yo les hice ahorita, con la respuesta de la pregunta número 2 del idioma. El quinto modo es cuando ustedes vayan a dar la respuesta, porque ustedes tienen que dar una respuesta tanto oral como escrita. O sea, la respuesta de la pregunta, en este caso, las preguntas de la opinión, tienen que ser oral y escrita. ¿Ok? Por eso es importante tener activado el micrófono de su teléfono móvil, de su computadora, de su laptop, tenerlos muy bien activados, con buena fluidez, buen audio, para que los procedimientos que ustedes hagan dentro, o sea, los procedimientos de las respuestas que ustedes digan dentro de lo que vayan a hacer, sea fluido, contundente la respuesta, sea rápida lo que ustedes vayan a hacer, ¿ok? Y sea muy claro lo que ustedes vayan a decir, ¿ok? Porque ustedes tienen que dar, aparte de dar la respuesta, dar una respuesta, tienen que buscar una solución a algún problema que ustedes tengan ahí dentro de esos datos de opinión, ¿ok? Que ustedes les vayan a dar en esta página, ¿ok? Y por último, les tengo lo que es el método de pago. Ustedes les van a pagar en esta página, les van a pagar por PayPal, y les van a pagar por tiempo. ¿Cómo es por tiempo? Les van a pagar por 5 minutos, por 10 minutos, por media hora, por una hora. Y les van a hacer preguntas de opinión que van a durar cierto tiempo. ¿Ok? No van a durar tanto. Algunas van a durar menos, otras van a durar más. ¿Ok? Las que duran menos, ustedes van a cobrar $3 por esas preguntas de 5 minutos. Las que duran 10 minutos van a cobrar $10. Las que duran media hora van a cobrar $20 y las que duran una hora van a cobrar $30.
Bueno, entonces aquí ya yo les expliqué lo que es el método por el cual ustedes van a trabajar dentro de esta página que se llama Userfield. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos a la segunda parte del video, donde ustedes van a ver lo que es el proceso de registro que les voy a estar comentando dentro de él. Ok, señores, estamos dentro de Google y vamos a buscar lo que es la plataforma de Userfield, ¿verdad? Para mostrarles a ustedes cómo trabaja la plataforma y cómo se pueden registrar en ella. En este caso, bueno, vamos a ubicarnos acá donde dice herramienta de prueba de usuario y le damos allí, le hacemos un clic para buscar entonces la plataforma en la página web. Ya dentro de la página web, como ustedes pueden apreciar, bueno, la página web es muy dinámica y tiene aquí pues una información sobre la cantidad de clientes, en este caso de organizaciones. Hay más de 500 organizaciones dentro de esta plataforma y hay más de 500 marcas, y también tenemos lo que son 850.000, más de 850.000 personas trabajando en lo que serían las preguntas de opinión de cada plataforma, ¿ok? La verdad que esto es a nivel mundial. Ok, bueno, entonces aquí tenemos lo que es la página como tal, la plataforma, la página web. Y vamos a la parte de acá donde está el menú, donde nos va a llevar directamente. Aquí le damos a menú y vamos aquí donde dice ganar dinero por probar. Ustedes le van a dar un clic allí, porque nosotros vamos a hacer o vamos a entrar a lo que es la página de Userweb. Tiene un C o una ventana que es el demo, que es donde te explica cómo es el procedimiento para tú poder ser un probador dentro de esta plataforma. Entonces, bueno, aquí te dice lo que ya nosotros habíamos comentado dentro de la primera parte del video, que te vas a ganar de 3 a 30 dólares por cada prueba que hagas, ¿no? Aquí te lo está especificando y bueno, ustedes mismos pueden leer más adelante todo esto que ya yo se lo dije en la primera parte, pero lo que a nosotros nos interesa aquí en esta parte es la parte que dice cómo me convierto en probador. Ustedes le dan aquí regístrate, aquí le dan aquí un clic y entonces allí ya les sale el set completo de cómo ustedes pueden registrarse dentro de la plataforma. Si no les sale en el idioma, le dan traducir y esperan un ratico para que se traduzca al idioma que sería el español. Bueno, dentro de la plataforma o dentro del C, ustedes van a poner su primer nombre, van a colocar el nombre. Vamos a esperar un momento a que se active el traductor. Ok, aquí dice el nombre de pila es el nombre completo, su nombre completo, sus dos primeros nombres, los dos apellidos van acá. Luego seguidamente va la dirección de correo. Aquí en la dirección de correo, señores, yo les digo que coloquen siempre la dirección de correo de PayPal. Es donde tienen que colocarla, aquí en este set. Y aquí entonces la confirman. Aquí entonces, bueno, colocan en esta parte de acá donde dice país de residencia, ustedes colocan su país nativo de residencia original, ok, y aquí colocan el año de nacimiento. Seguidamente, entonces, bueno, colocan el horario, en la zona horaria donde están ubicados realmente, colocan una contraseña y confirman la contraseña. Luego le dan cómo les gustaría que le pagaran. En este caso, como ya lo había mencionado en la primera parte del video, ustedes le dan acá y dicen que les gusta que le paguen por PayPal. Y entonces ustedes aquí van a colocar en la parte de abajo el mismo correo que colocaron en la parte de arriba, que fue el correo de PayPal. Aquí en el perfil demográfico es muy importante que ustedes lean esto, porque como ustedes pongan aquí las preguntas, ustedes les van a hacer las primeras preguntas que van a tener de la parte de opinión, que es la clasificación para optar por estas preguntas de opinión. Ustedes les van a hacer este tipo de preguntas que ustedes coloquen aquí. Así que no se olviden de lo que ustedes respondan en esta parte, porque esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Entonces,
ponen aquí el género, en este caso masculino o femenino, ponen la lengua materna, como ya les dije, sea inglés, sea español, el idioma que ustedes tengan, nativo. Idiomas hablados con fluidez, como ya lo había comentado en la primera parte del video. Aquí ustedes van a colocar simplemente el idioma con el cual ustedes tengan fluidez. Si ustedes no tienen fluidez en ningún otro idioma, coloquen el idioma en el cual ustedes tienen más capacidades. Luego aquí sigue el estado familiar. En el estado familiar ustedes van a colocar si ustedes son casados, si son solteros, si viven con hijos, ¿ok? Lo van a colocar aquí. Si dice que tiene hijos, bueno, estado de los niños. En este caso, aquí dice que con hijos, sin hijos, o están compartiendo hijos, colóquenlo allí. La experiencia web. Aquí la experiencia web dice que regular, más o menos. Ustedes se han hecho alguna compra en el mes pasado, usted compra regularmente en internet, o si no compran mucho, ustedes lo van a especificar aquí en la parte de abajo. En la parte de abajo, en el medio, ustedes dicen que ustedes utilizan la web más o menos. En la parte de abajo dice que ustedes son expertos utilizando web, marketing digital y todo eso. Si son expertos, en realidad colóquenlo. Si no, no coloquen nada, sino simplemente lo coloquen. Dispositivo disponible para prueba. En este caso, ustedes tienen, ¿qué dispositivos tienen para usted realmente dentro de su casa? Ustedes dicen, bueno, yo tengo teléfono, tengo iPhone, tengo tablet, tengo iPad. Ustedes van a colocar todos los dispositivos que ustedes tengan, ¿ok? Dentro para poder trabajar con la aplicación. O sea, para poder hacer obviamente las preguntas de opinión. En este caso aquí vuelve otra vez otros datos demográficos opcionales dentro de la plataforma. Tenemos el nivel educativo. Ustedes especifican ingreso anual del hogar. ¿Cuál es ese ingreso? Ustedes van a especificar allí si el ingreso es más o menos $24,000 al año, si es entre $25,000 a $49,000 al año. Ustedes especifican de acuerdo al área geográfica donde ustedes vivan. En este caso, estado de empleo, ustedes especifican si trabajan en una escuela, si ya son retirados, si son jubilados, etcétera. Ustedes especifican allí. Entonces, bueno, nos vamos acá, seguimos en la parte de acá. Tipo de empleo. Y tenemos aquí uso de las redes sociales, qué tipo de uso de redes sociales utilizan, y si tienen un link de perfil de LinkedIn, que es importante como para ver su perfil. Probar sitios web para adultos. Ustedes especifican si a ustedes les gusta hacer pruebas probando sitios web de adultos. Ustedes especifican allí. Y al final, bueno, he visto y he leído y me he informado sobre preguntas frecuentes. Ustedes lo ponen ahí que sí. Después aceptan las condiciones de los términos y bueno, ya ahí entran a solicitar, le dan clic donde dice solicitar probador. Entonces allí, una vez que ya le den allí, ya ustedes quedan dentro de lo que es el sistema como tal, como probador, y ya tienen el acceso. Ustedes más o menos van a esperar unos minutos y listo, señores, ya ustedes pueden trabajar dentro de la plataforma y ya empezar a disponer de lo que es van a empezarles, por supuesto, ustedes le van a hacer unas preguntas primero de perfil para ver si optan por las preguntas, como ya les dije, para ser probador. Este nada más es el registro. De acuerdo a ese perfil que ustedes hagan, esas preguntas que ustedes les hagan, bueno, entran, entonces ya sería en la otra parte para poder trabajar. Bueno, eso es todo, señores, por esta parte. Bueno, señores, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, cualquier situación, cualquier comentario, déjenmelo aquí en el C de comentarios. Aquí déjenme, suscríbanse a mi canal y denle clic aquí a la campanita para que les notifique cuando llegue otro video. ¿Ok?
Así que se les quiere y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Bye.